Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos muy felices y muy contentos de darte una cordial bienvenida a este espacio que se ha preparado para que todos los maestros de Escuela Sabática y todos aquellos que estudian su lección puedan recoger algunas ideas, puedan encontrar alguna luz en el camino para que el repaso pueda ser de mucho provecho para sus vidas. Te saludamos, el pastor Edgar Benítez, tu servidor, y a nombre de todo el equipo que preparamos semana a semana este repaso, queremos decirte que estamos contentos de que nos acompañes. Estamos a punto de iniciar el repaso de la lección número 11, titulada Los Apóstoles y la Ley. Y me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. Cuando sucede un accidente o cuando hay un asesinato o alguna cosa, regularmente los encargados de dar el veredicto final, la autoridad, busca regularmente testigos, personas que puedan venir y puedan aportar de acuerdo a lo que vieron, ¿verdad?, su punto de vista, pero al final, cada uno de ellos, dando su aportación, la autoridad o el juez puede dictaminar cuál es la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente vamos a hablar hoy de la aportación que diferentes discípulos o diferentes personas que caminaron con Jesús dieron acerca de la ley. Y es interesante lo que cada uno de ellos aportaron. Por ejemplo, Pablo hace una especie de matrimonio entre la ley y la gracia. Pedro enfatiza la eternidad de la ley. Juan coloca la base del amor en el cumplimiento de la ley. Santiago certifica la fe con el cumplimiento de la ley. Y Judas armoniza la ley y la obediencia. Como verás, va a ser fantástico analizar la ley desde la aportación de cada uno de estos personajes. Le va a dar una riqueza maravillosa a este repaso. Como verás, la lección será significativa y relevante para nuestra vida. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos, colegas de este panel, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial y calurosa bienvenida. Pastora Isidro, bienvenido. Estamos aquí para el repaso de la lección, pastor, una lección realmente muy interesante, porque esta semana vamos a ver a aquellos que estuvieron tan cerca de Jesús, aquellos que lo conocieron de pequeñito, como son el caso de los hermanos, aquellos que fueron los primeros discípulos, como el caso de Santiago y Pedro, de Pedro y Juan, y aquel discípulo que fue el discípulo de los gentiles, el apóstol de los gentiles, el converso. Y a veces entre los cinco algunos dicen, no, es que este dice una cosa. No, es tan interesante ver cómo armonizan todos, ¿no? Y antes de continuar quisiera mandar saludos, pastor, a los hermanos del oeste de Chiapas. Un saludo para ustedes, hermanos, Dios les bendiga y que el repaso pueda ser de bendición. Muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, también nos place darle una cordial bienvenida al repaso número 11, pastor. Esas 10 lecciones pasadas hemos visto a Cristo y la ley. Entonces ya hemos visto que Cristo guardó la ley y nunca la anuló. Pero ¿qué pasó cuando murió y Jesús se fue al cielo? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué enseñaron los discípulos? Porque algunos dicen, según ellos, basados en los escritos, que por ejemplo los mandamientos ya no son obligatorios. Vamos a ver qué dicen los discípulos de Jesús. Otros dicen que la ley junto con el sábado quedó clavado en la cruz. O bien que el sábado fue reemplazado por el domingo. Correcto. Pero ¿qué dicen los apóstoles cuando se quedaron? El Señor Jesús ascendió al cielo. ¿Qué dicen ellos? Y vamos a ver, ¿verdad?, que ellos nunca dicen nada en contra de lo que dijo Cristo Jesús. Correcto. Y vamos a ver que la ley es permanente, que la ley sigue siendo santa, justa y buena. Así es. ¿Verdad? ¿Algún saludo, pastor? Bueno, sí, estuvimos en un evento y nos encontramos ahí a una hermana de Honduras. Nos tomamos una fotografía con su bendiciones y saludos para los hondureños, nuestros hermanos allá. Dios quiera que la lección les pueda servir, el repaso de la lección. Claro que sí, pastor. Y aprovecho también para mandar saludos a la iglesia de Embarcadero y a todo el distrito de Chimalhuacán, ¿verdad? Que también les prometimos que les íbamos a mandar un saludo
porque dicen que fielmente nos ven cada semana, ¿verdad? Así que gracias a todos los que nos siguen. De verdad que nosotros preparamos este repaso con mucho cariño, con mucho esfuerzo para ustedes, pero deseamos que sea de bendición para sus vidas. Bien, si les parece bien, vamos a proveer rápidamente el bosquejo de lo que sería nuestro estudio de esta semana. El primer punto, Pastor Isidro, ¿cuál sería? De acuerdo a la lección, vamos a ir en el orden que está en la lección, pero sí, de acuerdo a como nosotros pensamos, sería los discípulos que caminaron con Jesús y la ley. Aquí vamos a hablar de manera específica de Pedro y Juan, ellos que estuvieron tan cercanos allí escuchando la enseñanza de Jesús. ¿Qué escucharon que Jesús dijo acerca de la ley? Correcto, muy interesante. Segundo punto, Pastor. El segundo punto, pastor, es los hermanos de Jesús y la ley. Y aquí vamos a hablar de Santiago y de Judas. Correcto. ¿Y qué dijeron ellos acerca de la ley? Correcto. No contradijeron al hermano. Confirmaron lo que el hermano les enseñaba. Es. Muy bien. Si les parece bien, pues el tercer punto sería, lógicamente, el apóstol de los gentiles y la ley, hablando de Pablo. Así es. Sí, porque él es el que cierra, ¿no? Digamos, el que cierra el espacio, ¿no? Primero los discípulos, luego los hermanos que como que no creían y finalmente creyeron, y al último el apóstol de los gentiles, ¿no? Correcto. Yo creo que está bien la lección. Así que será una mezcla bastante interesante de testimonios y aportaciones que nos darán seguramente un hermoso resultado en cuanto a la ley. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa como acostumbramos y en un momentito regresamos para iniciar el desarrollo de esa lección número 11 titulada Los Apóstoles y la Ley. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos a punto de desarrollar la lección número 11, los apóstoles y la ley. Seguramente será una lección de mucha relevancia para nuestra vida. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar entonces esta importante lección. Oremos. Cariñoso Padre, pedimos de ti sabiduría como cada semana y agradecemos, Señor, porque tenemos la seguridad de tu presencia. Permite que al desarrollar esta lección y al analizar, Señor, la aportación de cada uno de estos discípulos, nuestra vida pueda ser impactada, espiritualmente relevante, Señor, el mensaje de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el punto número 1 de esta lección sería los discípulos que caminaron con Jesús y la ley. Por supuesto, refiriéndonos a Pedro y a Juan. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente tenemos mucho que escuchar acerca de la ley, ¿verdad? En el testimonio de Pedro y Juan. Es bastante interesante lo que ellos aportan en cuanto a la ley. Sí, ahora algunas personas quizás se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué nada más estos discípulos y por qué no hablan de los demás? Bueno, porque estos discípulos dejaron por escrito lo que ellos aprendieron de su contacto con el gran maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es que querramos dejar fuera a los otros. Correcto. Pero Pedro pues dejó 2 epístolas. Juan, ni se diga, el Apocalipsis, el Evangelio, las 3 epístolas, 5 libros y 2 libros. Bueno, yo creo que algo tienen que decir. Algo tienen que enseñarnos, ¿no? Ellos sí tenemos lo que dijeron. De los demás discípulos, lamentablemente, pues no tenemos nada. Por eso es que estamos incluyéndolos, hermanos. No piensen que porque no le damos importancia a los otros, ¿no? Claro. Ahora, es muy importante lo que Pedro dice acerca de la ley, ¿no? Pedro es uno de los primeros discípulos, al igual que Juan. Son de los primeros discípulos que siguen al Señor Jesucristo. Y ahora ven, para mí, ¿verdad? Lo interesante es que Pedro se convierte en una gran figura después de que el Señor Jesucristo se va. Es el orador de Pentecostés. Pero cuando él predica allí, no dice, ¿saben qué? ¿Qué creen? La ley ya no existe. No. Él nunca habló en contra de la ley. De hecho, siguió cumpliendo la ley. De tal manera que inclusive cuando en el capítulo número 10 del libro de los Hechos recibe una visión, él dice, espérate, yo nunca he comido, Señor, yo nunca he comido de los animales inmundos. ¿Qué está guardando? La ley. Él sabía que la ley estaba ahí. Para él esa ley todavía seguía siendo vigente, pastor. Seguía estando en vigencia. Eran parte de los principios. ¿Y qué decir de Juan, el discípulo que Jesús transformó del hijo del trueno en el discípulo del amor? Pues cuando nosotros vemos lo que escribe, él dice, la ley,
Yo nunca escuché que Jesús hubiera quitado la ley. La ley sigue en vigencia. Eso es lo que estos dos discípulos nos enseñan en primer lugar, me parece, ¿no? La ley no escuchamos que Jesús la hubiera quitado. ¿Correcto? Sí, en ninguno de sus escritos, ni Pedro ni Juan. Hay contradicción. Ninguno de los dos habla de que la ley haya caducado. Al contrario, ¿no? Juan, por la relación que tuvo con Cristo Jesús, se convirtió en el discípulo amado, el discípulo del amor. Tanto en su evangelio como en las epístolas que él escribió, habla acerca del amor, ¿no? Ahora, en el capítulo 15 de Juan, él habla acerca de cómo podemos permanecer en Cristo Jesús, en su amor. Dice capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces lo que el apóstol Juan está hablando es de una estrecha relación y una dependencia de Cristo Jesús. Bueno, ¿y en qué se basa esa dependencia? ¿Sí? Esa relación con Jesús. Ya hemos visto que él cree en Cristo Jesús como Salvador del mundo. Y además dice en el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces Juan liga la ley, el cumplimiento de la ley, con la permanencia en Cristo Jesús. Porque la manifestación clara y plena de la ley es el amor al prójimo, el amor a Dios. Así que entonces Juan dice, si quieren que Jesús dice, si quieren permanecer en mí, si quieren ser pámpanos adheridos a la vid, guardad mis mandamientos. Amén. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la manera en cómo podemos estar unidos, ¿sí?, a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, es guardando sus mandamientos. Qué concepto tan hermoso, ¿no, pastor? Sí, por eso decíamos, el primero es que Jesús no lo escucharon quitar la ley. Después Juan dice, espérense, la manera de entender el asunto es a través del amor. Del amor. Yo no guardo la ley para presumir de que soy bueno. No guardo la ley para salvarme por ella. Guardo la ley porque Dios me ha amado tanto y yo lo amo tanto que trato de vivir con sus principios, acorde con los principios, ¿no? Y eso nos mantiene unidos. Y eso nos mantiene unidos. Pero después Pedro, por ejemplo, él agrega en 1 Pedro 2:9, que es un pasaje que los hermanos sin duda alguna conocen bien, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto está muy relacionado con el capítulo 19 de Éxodo y justamente el versículo número 6, cuando dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto de a los israelitas. Si vemos, Dios tenía el mismo propósito para el pueblo de Israel, que había sido recién sacado de Egipto, y para el nuevo pueblo, esos gentiles conversos, ese nuevo pueblo, esa eclesía, los llamados a salir era exactamente el mismo propósito, un real sacerdocio y una gente que fuera santa. Ahora, ¿cómo es el contexto? El capítulo 19 de Éxodo es el contexto del capítulo 20. ¿Y correcto? ¿Qué hay en el capítulo 20? La ley. La ley. ¿Cómo iban a ser una nación santa? Pues guardando la ley. ¿Qué es lo que, en cierta manera, podemos decir que Pedro tiene en mente cuando dice, ¿saben qué? A ustedes los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde los llamó? De las tinieblas. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel antes de que salió, cuando estaba en Egipto? Pues en las tinieblas. Claro, la esclavitud. ¿Y qué le dio para que viviera como una nación santa? La ley. Por lo tanto, cuando Pedro está escribiendo, él está diciendo exactamente eso. ¿Saben qué? Ustedes son una nación santa. Los sacó de las tinieblas y ahora, ¿cómo tienen que vivir? Pues de acuerdo a la ley. Aprendan a vivir. Aprendan a vivir una vida como una gente santa. Así es. Y vivir como una gente santa pues es vivir en obediencia. Aquí tendríamos que recordar el pasaje que hemos repasado de Pablo más de una vez. La ley es santa, justa y buena. Así que
pues es santa para una nación, para un linaje que es santo también. Con un estilo de vida especial. Pastor, el apóstol Juan, además de la permanencia que ya vimos allá en San Juan 15, también habla del conocimiento de Dios. ¿Cómo se logra el conocimiento de Dios? ¿Quién nos dice cómo es Dios? En la primera carta universal del apóstol Juan, en el capítulo 2 y versículo 3, dice: en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y luego dice: el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Así que entonces, conocer a Dios y permanecer en Dios se puede lograr a través de obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. ¿Cómo conozco a Dios? A través de sus mandamientos. Porque sus mandamientos son la expresión de su voluntad. El carácter. Es la expresión de su carácter. Entonces yo sé cómo es Dios. Y Dios me dice: no le hagas daño a tu prójimo. Dios es amor. Entonces amo a Dios y amo a mi prójimo. Permanezco en Él y conozco a Dios a través de sus mandamientos. Juan así lo expresa. Sí, y ahora vean estos dos detalles más de Juan, ¿no? Juan dice en el mismo capítulo 2, pero versículo 7, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van disipando y la luz verdadera ya está iluminándose. Es decir, hay unos mismos mandamientos. Pero el pasaje que más me parece que cerraría con broche de oro lo que los discípulos que caminaron con Jesús dijeron es el que está en el 1 Juan capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra griega utilizada aquí es baros, es decir, no es algo pesado, baro. Una carga. Una carga, no es un peso. Por eso dice, sus mandamientos, ¿qué cosa? No son es un peso que peso. tienes que cargar, es un placer. Es una delicia. Es una delicia. Justamente eso es lo que los discípulos aprendieron del gran maestro Rabí Galileano. ¿No les parece que es maravillosa la aportación de Pedro y Juan? Sin duda alguna significativa para nuestra vida. Ojalá que la ley pueda tomar una connotación diferente en nuestras vidas. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos al segundo punto de esta lección número 11, los apóstoles y la ley. Ya regresamos. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza a su vivir, sin ilusión ni dirección y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llegó. Oh, Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el
Dios con nosotros Dios con nosotros Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 11, los apóstoles y la ley. Ya analizamos el primer punto, que tuvo que ver con la aportación que hacen Pedro y Juan acerca de la ley. Ahora analizaremos el segundo punto, que tiene que ver con los hermanos de Jesús y la ley, Santiago y Judas. Pastor Abraham, Pastor Isidro, podríamos decir, bueno, los hermanos a lo mejor tienen un concepto distinto acerca de lo que el hermano enseñó, ¿verdad? Vamos a analizar qué dicen estos dos. Ahora, recordemos una cosa, el trasfondo de los hermanos. Las Sagradas Escrituras en los Evangelios nos dicen que no creían en Jesús como el Salvador personal. Hay que tener eso en mente. Así que, si yo no creo en alguien, estoy al pendiente de lo que diga para después, ¿qué cosa? Decirle te equivocaste. Claro, sí. Pero en ese contexto, ellos nunca escucharon, al parecer por lo que nosotros notamos, de que Jesús hubiera cambiado la ley. En ningún momento ellos dijeron a Jesús que como que estaba demasiado cansado por tantas cosas que hacía, como que a veces menospreciaban a Jesús porque era el menor, pero nunca lo acusaron de haber transgredido la ley o de haberla dejado de abolido. ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros tenemos que mantener en mente de los dos hermanos, ¿no? Y entonces podemos ir a Santiago, capítulo número 2, de los versículos 8 en adelante. Dice, si en verdad cumplir la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Hasta allí cualquier persona de las que a veces dicen, es que ya ven, todo se reduce al amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces Santiago, para que no quede dudas de lo que él está hablando, él dice, a ver, mira, te voy a explicar. Si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque transgrediste, ¿qué ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, la ley de los mandamientos. Cualquier persona podría seguir diciendo, ya ven, no quedaron fuera los mandamientos. Y después el versículo 10, porque el que guarda toda la ley y ofende en un punto es culpable de todos. Y ahora la pregunta es, ¿cuál ley que guarda toda la ley y ofende en un punto? Y entonces el versículo 11 nos dice de qué es lo que está hablando. Santiago va edificando, y me parece que es genial lo que él hace, va edificando y desarma cualquier persona, cualquier argumento en contra, que pudiera decir que la ley quedó fuera. Y sobre todo estamos hablando de los 10 mandamientos. Dice, porque miren, el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho qué cosa, no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Ahora aquí está el asunto. ¿En dónde dice no cometerás adulterio y en dónde dice no matarás? En los 10 mandamientos. Correcto. Así que ¿de qué está hablando Santiago? La ley sigue en vigencia. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos siguen en vigencia. Correcto. Es cierto. Tienes que amar a tu prójimo. Pero amar a tu prójimo tiene que ver con no matar y no cometer adulterio. El respeto a la vida humana y el respeto a la mujer que no es tuya. Santiago une justamente las dos leyes de las que hablamos anteriormente. Une la ley resumida de Jesús, amar al prójimo, amar a Dios, pero también establece, y los 10 mandamientos siguen siendo vigentes. Sí, es interesante ver que a Judas y a Santiago, hermanos de Jesús, podemos haber dicho, bueno, ellos son sus discípulos, hablando de Pedro y Juan, a lo mejor a sus hermanitos les dijo otra cosa, pero no, ¿verdad? No, porque Judas y Santiago siguen diciendo que la ley sigue vigente, y sobre todo en cómo se aplica la ley, cómo se vive la ley, ¿no? El pastor citó Santiago 2, del 8 en adelante, y el 9 me parece que es algo importante. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Es decir, en el momento en que haces a una persona a un lado, la menosprecias, o con tus actitudes o con tus palabras dice, eres menos, ya estamos violando la ley. Por eso es que del versículo 1 al versículo 7 pone un asunto, yo creo que él lo veía y sucedía. Dice, si un hombre rico entra a la congregación con anillo,
de oro, ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y al rico le dices, mira, ven, 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 siéntate acá. Y al pobre le dice, no, pues tú quédate parado ahí. Es pecado. Yo creo que aquí el apóstol Santiago quiere imitar al Señor Jesús al enseñarnos que los motivos de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, son importantes. Y dice Santiago, desde el momento en que tú haces acepción de personas, estás violando la ley. Cuídate, porque por la ley vamos a ser juzgados, ¿no? Pero es la ley de la libertad. Así que entonces es una ley justa, es santa, es buena, pero que nos dice y nos señala que aún nuestras actitudes, nuestros motivos, van a ser juzgados por ella. Correcto. Y el otro hermano, el hermano del Señor Jesús, Judas, aunque en su epístola, que es muy poquito, que tiene algunos versículos solamente, ¿verdad? Tiene 25 versículos. Entonces, aunque no habla de la ley, sí habla del comportamiento de los que, o cómo deben comportarse los que creen en Cristo Jesús. ¿Y qué le va a pasar a los que no creen en Cristo Jesús y no viven conforme a la ley de Dios? Por ejemplo, en Judas, ¿no? Señala a varios que fueron destruidos. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo, Judas 5, que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron. Consecuencias de no guardar la ley. En el 7 dice, asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas como ejemplo. Es decir, esas ciudades, yo creo que el pecado que más cometían era la fornicación, violación al séptimo mandamiento. Transgresión Y de la ley. entonces ahí sufren las consecuencias. Y por eso en el versículo 11 dice, ¡ay de ellos! Porque se mencionan algunos más. Porque han seguido el camino de Caín, por el lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Aquí menciona por lo menos a 3 personas, Caín, Balaam y Core, que no vivieron conforme a la voluntad de Dios, no obedecieron la voluntad de Dios y fueron destruidos. Así que Judas nos dice, los que creen en Jesús deben vivir así. Si no viven así, van a Hay consecuencias. La consecuencia. Correcto. Y otra gran contribución que hacen los hermanos de Jesús, por ejemplo, Santiago, para tratar de contestarle a aquellos que dicen, es que nos salvamos por pura fe, y no importa lo que haga después, Santiago dice, a ver, les voy a explicar para aquellos que no entendieron la primera parte de lo que escribí en este segundo capítulo. Miren bien, versículo 17, capítulo 2, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces después dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, parece que dice Santiago, creer no es suficiente, porque también los demonios creen y tiemblan. Tú a veces crees y ni siquiera tiemblas. Entonces creer no lo es todo. La gente necesita ver la evidencia de tu fe. De tu fe. Claro. De tu fe. Y entonces por eso llega al versículo 20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? En otras palabras, no te sirve de nada que tú digas que tienes pura fe. Si la gente no ve el resultado de tu fe, no tienes fe, dice Santiago. Así que yo podría decir, si en la introducción hablábamos que el apóstol San Pablo hace un matrimonio entre la ley y la gracia, yo creo que lo que hace Santiago es hacer un matrimonio entre la ley y la fe. Porque dice, la ley es el resultado, cuando la guardas, es el resultado de esa fe que tienes. Por eso es que él dice, respetamos a la manifestado mujer. En obras. Así es, porque cuando tú guardas la ley, ¿en qué se manifiesta? En las obras. O sea, tú vas a manifestar amor, tú vas a manifestar respeto, tú vas a manifestar cordialidad, vas a manifestar armonía.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido tocado y alcanzado por la fe, que ahora se traduce en una vida distinta que obra y glorifica a tu Padre Celestial, ¿no? Hermoso concepto. Si les parece bien, vamos a ir con este concepto hermoso del matrimonio, de la ley y la fe propuesta por Santiago. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 11, los apóstoles y la ley. Ya regresamos. ¿Qué exactos fuera? ¿Cuánto? 10 minutos. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección tan significativa y relevante para nuestra vida, la lección número 11, los apóstoles y la ley. Estamos analizando la contribución que hicieron cada uno de estos personajes, y es una contribución maravillosa, porque ninguno se contradice y todos exaltan justamente el valor de la ley en nuestra vida como cristianos. Vamos a entrar a la tercera y última parte y vamos a hablar del apóstol, de los gentiles y la ley. Pastor Abraham, Pastor Isidro, los escritos de Pablo regularmente se toman como el elemento que contradice a todos los demás, ¿no? Entonces, como el elemento que hace la discordia. La discordia, ¿no? Entra la discordia. Bueno, y no nada más nos pasa a nosotros. A Martín Lutero le pasó, al gran hombre, el campeón de la justificación por la fe. A él le pasó, ¿no? Cuando él leía la epístola a los Gálatas, se le hacía fabulosa. De tal manera que a su esposa, a Catalina Bombora, de cariño le decían mi querida epístola a los Gálatas, ¿no? Porque la querían, la epístola a los Gálatas. Pero ¿qué pasaba cuando él leía Santiago? Santiago decía, es una epístola de paja. Porque no alcanzaba a entender el asunto, ¿no? Y así le puede pasar a muchas personas que leen a Pablo someramente, sin profundizar. Y justamente la lección de esta semana nos dice que Pablo tiene algunos pasajes que sí son un poquito complicados cuando los leemos a simple vista. Por ejemplo, en el capítulo número 3 dice, miren, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo para hacer a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda eliminada? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Así que dice, hay dos leyes, la ley de las obras, la ley de la fe. Santiago ha dicho, no, espérate Pablo, no es así. La fe sin las obras es muerta. Es muerta, ¿no? Pero entonces dice Pablo, con mucha razón, así pues concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y esto también es cierto, porque yo no guardo la ley para poderme salvar y para justificarme. ¿Por qué? Porque si una persona tratara de salvarse por guardar la ley, sin duda alguna no podría. Si lo viera como un medio de salvación, entonces no tendría esperanza de vida eterna. Porque es imposible, y recordemos una de las lecciones anteriores, es imposible que una persona con mente carnal y sumamente carnal guarde una ley que es espiritual. Eso es imposible. Así que Pablo tiene razón cuando está hablando aquí. El hombre no es justificado por las obras. Es decir, yo no puedo guardar la ley por mí mismo por más que yo quiera. Por lo tanto, Pablo en este sentido tiene razón. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Claro que sí. Porque las obras son un resultado de esa fe que ya la persona está desarrollando o que ya desarrolló. Y ahí está de acuerdo con Santiago. Y ahí está Así de acuerdo es. ya con Santiago. Al que le llama la epístola... Ah, no, era Lutero, ¿verdad? Sí, Lutero. La epístola de paja, no era Pablo. Pero entonces viene con la relevancia justamente, ¿verdad? Viene Pablo a darle relevancia a la ley otra vez. A la ley otra vez. Sí, la lección cita algunos versículos que si los leemos nada más el versículo aislado, pareciera ¿no? ser que... Aislado. Oye, ¿cómo? Sí, Pero si pareciera. leemos el contexto, entonces nos damos cuenta de lo que en realidad está diciendo Pablo. Y a mí dos versículos que son dos conclusiones que podemos en esta ocasión dar es Romanos 3:31, ¿no? Así. Después de que Pablo edifica, como decíamos hace un rato de Santiago, explica qué es lo que está diciendo. Así es. Y pone el rótulo final, ¿no? Y dice, entonces anulamos la ley por la fe, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Como que este versículo hay muchos grupos cristianos que no lo leen, pastor. Que no lo leen, se lo saben. Porque nos quedamos siempre con la gracia, la gracia, la gracia y la ley, sí, quedó abolida. Otro, ¿no? Y este versículo, entonces, ¿dónde quedó? Así Como tú dices, es el rótulo final. Sí, esto es
Ujú. A la conclusión que llegamos es esta. No se confundan. No estoy diciendo que la gracia o la fe anula la ley. No, la establecemos, la Amén. confirmamos. ¿Sí? Y entonces este versículo también dice y confirma lo que dice Santiago. La confirmación de la fe es el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Y otro versículo que yo creo que no debiera de pasar por alto y no lo debemos de aprender de memoria es 7:12, Romanos 7:12. ¿no? Claro. Lo que estamos hablando y diciendo constantemente. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Que no se nos olvide eso. Ajá. 7:12. Porque viene hablando acerca que pareciera ser que la ley es la villana, la que nos hace y nos lleva al pecado. No es cierto eso, ¿no? La ley nos abre los ojos, nos dice qué es el pecado. Y la ley fue dada para que nosotros, al guardarla por la fe en Cristo Jesús, obtengamos vida. La ley es santa, es justa y es buena. Yo creo que estas dos conclusiones que hace Pablo debieran también conocer a otras personas que dicen que la ley quedó anulada, que la ley quedó clavada. Basados en los escritos de Pablo. Está basado en los escritos de Pablo, pero aquí vemos que Pablo concluye con estas dos cosas. Y estas dos cosas yo creo que son importantes que nosotros las conozcamos. Sí, Correcto. ahora yo quisiera hablar un poquito de ese versículo 31 del capítulo 3, ¿no? Ujú. ¿Qué significa confirmar? Porque me parece que aquí es lo que Pablo dice, al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, confirmar significa revalidar lo ya aprobado. Ujú. Es decir, ya lo habíamos aprobado, ahora lo estamos revalidando. Ujú. A ver, ¿qué significa que estamos revalidando? Le estamos dando el real valor. No piensen que yo le quité valor, diría Pablo. Tiene el mismo valor. No ha cambiado. Pero también significa dar a algo mayor firmeza o seguridad. Así que, ¿qué está haciendo Pablo? Dándole mayor firmeza ¿a quién? A la ley. ¿Cómo está el asunto? Sí, le estamos dando mayor firmeza a la ley. En otras palabras, la ley queda sostenida. Es lo que dice Pablo. Antes confirmamos la ley, antes la sostenemos. Porque la única manera de que una persona pueda darse cuenta de su pecado es a través de la ley. Y entonces la única manera de que la persona pueda entender la salvación es comprendiendo que es un pecador. Ujú. Por lo tanto, la ley, ¿qué cosa? Siempre está firme, establecida, sin moverse. Y entonces, como está firme, establecida, sin moverse, el pecador cuando la ve dice, híjole, soy un pecador, y ahora tiene que recurrir a Jesús y tiene que salvarse por fe, porque la ley no la puede guardar. Correcto. Pastor, cuando se leen los escritos de Pablo en su contexto completo, entonces podemos llegar a las conclusiones de que la ley y la gracia tienen el mismo origen. La ley es divina y la gracia es divina. Así. Tienen el mismo origen y el centro de ambas es Cristo Jesús. Amén. Podemos concluir en eso. Además, Dios demanda justicia de aquellos que creen en Él. ¿Qué? Creemos en Cristo Jesús, Dios demanda justicia. ¿Dónde está expresada la justicia y el carácter de Dios? En la Santa Ley. La esperanza del cristiano no está en la ley, está en Cristo Jesús. Así es. Porque muchos guardan la ley para salvarse. Eso ya Pablo y todos los demás dicen que eso no es posible, Así es. que no es el camino adecuado. ¿Sí? El que salva es Cristo Jesús, ¿no? Y por último dice, la gracia no nos libera de la ley. La gracia nos impulsa a obedecer la ley. Correcto. Creo que esas son conclusiones que podemos sacar al leer a Pablo. Creo que la lección ha sido bastante interesante y muy relevante. Y si les parece, vamos a llegar a conclusiones finales y vamos a despedirnos con, como lo acostumbramos, a dirigir unas palabras para todos los que nos escuchan. Pastor Isidro. Pues hermanos, yo los invitaría para que después de repasar esta lección tuviéramos la seguridad de que ni los discípulos que caminaron con Jesús, ni los hermanos de Jesús, ni el apóstol de los gentiles dijeron que la ley ha sido quitada o quedó de fuera, sino que al contrario, ellos dicen, ¿saben qué? Gócense y alégrense en un estilo de vida diferente, que el caso de los hermanos dirían que nuestro hermano nos dijo, en el caso de los discípulos, que nuestro maestro nos indicó, y en el caso del apóstol de los gentiles, que aquel que se me apareció en camino a Damasco, me dijo que siguiera viviendo de esta manera. Amén. Pastor Abraham. El Señor Jesús, sus hermanos, los discípulos, Pablo,
Todos hablan acerca de que la ley es eterna, la ley es divina, y la gracia también tienen el mismo origen. Así que entonces guardemos la ley por amor a Cristo Jesús. Aceptemos esa propuesta de vida santa que el Señor nos da. Y permanezcamos y conozcamos a Jesús guardando sus mandamientos. Amén. Hermanos, la ley sigue siendo relevante y confirmamos que el mismo Espíritu que estableció esa ley a través de Jesús es el mismo Espíritu que inspiró al resto de los discípulos. Ojalá la lección haya sido relevante para tu vida como lo fue para la nuestra. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección y gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.